Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre, un verdadero placer. Debido a la pandemia y al alza de las tasas de interés, los últimos tiempos no resultaron nada fáciles para las Afores. Los rendimientos se volvieron negativos y la masa de fondos se ajustó, o al menos dejó de crecer por el impacto de la coyuntura en el empleo. Sin embargo, nada es para siempre y con el rebote de la actividad económica, los recursos en las Afores han vuelto a crecer. También han mejorado los rendimientos, puesto que los manejadores de esos vehículos ya ajustaron. ¿Cómo van las Afores en este 2023? ¿Qué podemos esperar para el 2024? Hoy nos acompaña Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la Mafore. Lo invito a que se quede con nosotros. Guillermo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alberto. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, hay un tema que nos interesa a todos, el tema de las Afores. Y pues, digamos, ya estamos en la recta final del año, Guillermo. ¿Cómo le está yendo a las Afores? Entiendo que hay buenas noticias, ¿verdad, Guillermo? Así es. Lo más impresionante es cómo pasa el año. Y el último dato que tenemos disponible es el de agosto. Al mes de agosto este año las Afores traen plusvalías de poco más de 150,000 millones de pesos. Yo creo que es un buen número. Los activos en administración de las Afores están poco por debajo de los 5.6 billones de pesos, que es poco menos de 20 puntos del PIB. Y a pesar de que en agosto hubo minusvalías, el acumulado del año es un buen número, que es el que te comentaba de 150,000 millones de pesos. O sea, ¿todavía en agosto minusvalías? Sí, pero lo que hay que entender es que este año vamos 5 meses con plusvalías y 3 meses con minusvalías. Agosto fue uno de los 3 meses que tuvo minusvalía. Y ahora, en lo que es la masa de recursos, estos 5 y fracción, decía 5.2. 5.6. 5.6 billones de pesos. Esa masa entiendo que ha mejorado, ¿verdad? O sea, ya está caminando respecto a los números negativos que mostraba, ¿verdad? El año pasado hubo números negativos por las minusvalías y el crecimiento año a año al cierre de agosto es poco menor del 10%. Bueno, ya. Es 9%. Entonces el sistema viene creciendo tanto por la parte de rendimientos como por la parte de cuotas de aportación en todo el ciclo septiembre 2022, agosto 2023. Y en lo que es esa masa de recursos de aportaciones, ¿qué es lo que ha ayudado? Bueno, supongo que pues, los cambios que se hicieron a la ley, pero supongo que algo también el rebote de la actividad, ¿no? Supongo, ¿no? A ver, yo creo que hay muchos factores que han ayudado. El año pasado las minusvalías se explican por varios factores. Uno de ellos fue el aumento en las tasas de interés de los bancos centrales, que empujaron las tasas de interés en el mercado y generaron minusvalías en los bonos. ¿Qué ha pasado los últimos 10, 12 meses? Ya que se llegó en México al nivel tope por encima del 11% de la tasa de política monetaria, llevamos varios meses sin aumentos. Y también la parte de la baja de la inflación está ayudando a que se generen expectativas buenas de largo plazo y las tasas de largo plazo están bajando y eso está generando plusvalías en algunos bonos durante el año. También hemos de reconocer que los mercados accionarios han tenido un buen año. Sí. A pesar de que en agosto varios de los índices de las bolsas alrededor del mundo tuvieron un mal desempeño, el Nikkei, la propia bolsa mexicana. Agosto fue un mal mes, pero en general en el año van muy bien. Hay ganancias, ¿no? Eso es lo que te explica Nikkei el buen bastantes, México un poquito menos, pero bueno, finalmente hay resultados positivos. Hay resultados positivos en los mercados. Entonces yo creo que esos dos factores te han ayudado a que el desempeño de los rendimientos de las Afores sean buenos. Uh-huh. Ahora, el tema del empleo también ha ayudado, o sea, porque finalmente pues, el empleo ha mejorado, ¿no? En cuanto a los niveles que se tenían previstos, pues la actividad al principio del año 1%, 1.2, 1.3%, pensábamos que iba a crecer, pero al final de cuentas la economía podía crecer 3.2%. ¿Esto ha ayudado para el empleo? A ver, yo creo que ahí tienes un dato muy interesante en lo que ha pasado con la actividad económica. Tanto en 2022 como en 2023, todos los analistas y expertos decían al principio del año que íbamos a crecer poquito. Sí. Y durante el año
fueron mejorando sus expectativas de crecimiento. En este 2023 nos volvió a pasar lo mismo. Ahorita ya en julio, agosto, los analistas dicen vamos a cerrar el año por encima del 3%. Exacto. Un muy buen año. Yo creo que eso es un reflejo de lo que está pasando con la actividad económica y claro que tiene un impacto en el mercado laboral formal y por ello es que el número de trabajos afiliados al IMSS, o más bien trabajadores afiliados al IMSS, ha venido creciendo de manera importante, como reflejo de la mejora en la actividad económica. Ahora, Guillermo, pues estamos cerrando el año. ¿Cómo ves, cómo puedes ubicar el 2023? ¿Van a terminar minusvalías? ¿La masa de recursos va a seguir creciendo? Nos faltan unos meses que probablemente pues, sean también importantes, pero ¿qué están viendo ustedes para el cierre del año? Lo que estamos viendo para el cierre del año, por una parte vienen las cuotas de aportación de los últimos bimestres, que algo van a ayudar, y lo que estamos vislumbrando es que los mercados van a estar más o menos tranquilos, con un buen desempeño, y vamos a tener un buen cierre para las Afores en este año de 2023. Yo creo que el año que va a haber un poco más de incertidumbre va a ser el 2024 porque tenemos elecciones en México y elecciones en Estados Unidos y uno de los temas de campaña en el país del norte va a ser México. Exacto. Entonces yo creo que el año que entra no va a ser tan positivo como este año. Yo creo que va a haber más volatilidad y más incertidumbre. Ahora, el tema de la política monetaria de Estados Unidos, de la Reserva Federal, pues los últimos, digamos, el último reporte de la Reserva Federal en cuanto a sus expectativas, pues no fueron así precisamente un cheque al portador para decir que las tasas van a bajar. Por el contrario, parece que pudieran todavía haber algunos pequeños incrementos. ¿Tú cómo lo ves? Yo veo que el presidente de la Reserva Federal ha sido muy cauto. Yo creo que ellos los criticaron mucho el año pasado de que se tardaron demasiado en subir las tasas de interés y ahorita están siendo demasiado prudentes, viendo que todavía hay algunas presiones inflacionarias en Estados Unidos, entonces no quieren dar una señal que sea incorrecta. Y yo creo que igual y puede haber algunos aumentos en los próximos meses, pero no veo más allá de 2 aumentos de 25 puntos básicos. Sí, no más. Pero ¿qué pasa en nuestro país? En nuestro país estamos por encima del 11% en la tasa de política monetaria, tasa real implícita de más de 600 puntos básicos, diferencial con la de Estados Unidos muy grande. Yo no veo al Banco de México, aunque la Reserva Federal aumente sus tasas un par de ocasiones, yo no veo a nuestro Banco Central aumentándolas, pero lo que sí veo de nuestro Banco Central es también va a ser demasiado cauteloso para bajar las tasas de interés, aunque la inflación esté en 4 o llegue a estar por debajo del 4. Y un dato que lo indica es el de la Secretaría de Hacienda de Criterios de Política Económica. La tasa de CETES a final del año que entra la ven no muy baja, con una tasa real implícita alta. Entonces, yo creo que eso es algo que se puede volver una limitante al crecimiento de la economía, un entorno ya de baja inflación con altas tasas de interés por la tasa de política monetaria. Ahora, Guillermo, ¿cuáles son los desafíos que traen las Afores para lo que resta del año y lo que viene del 2024? ¿Cuáles son los temas que le están preocupando a las Afores y que se discuten en la asociación, ustedes que se reúnen frecuentemente? A ver, yo creo que hay varios temas que son muy importantes y me voy a concentrar en 2 de ellos. El primero es, en 2024 viene el segundo escalón de aumento de la cuota de aportación del sector patronal. También... ¿A cuánto vamos a llegar? Ya vamos a estar por encima del 8%, 8,5%, que yo creo que es algo muy bueno. Pero lo más importante es que cada vez hay un poco más de trabajadores pensionándose con la nueva ley y ahí va a ser muy importante ir monitoreando cuántos son elegibles y cumplen con el mínimo de semanas para la pensión mínima garantizada y cuántos no llegan al mínimo de semanas. Entonces, yo creo que un gran reto en 2024 va a ser el monitoreo de la implementación de la reforma y que la red de protección social funcione de una manera
razonable. ¿En qué niveles estarán retirando? ¿Con qué niveles los trabajadores de su salario actual? Los que se han pensionado ya con la nueva ley en 2023 y 2022 están teniendo tasas de reemplazo promedio del 70%. Pues que son bien. bastante buenas. Ahora, el otro gran reto que yo creo que va a ser bien importante, decíamos al principio de la conversación, casi las Afores tienen 5.6 billones de pesos, casi 20 puntos del PIB. Es muy importante los recursos que manejan y yo creo que el año que entra va a ser una discusión importante alrededor de cómo van evolucionando las Afores, su rol dentro del sector financiero mexicano y cómo pueden apoyar el financiamiento para el desarrollo. Yo creo que cada vez vamos a ser un intermediario mucho más visible, que tenemos que participar en este tipo de discusiones y parte de lo que estamos haciendo es pensar qué debemos poner en la mesa como mecanismos para facilitar el financiamiento desde un sector con la estructura que tienen las Afores. O sea, flexibilizar un poco los esquemas de inversión de las Afores para que al final de cuentas los trabajadores se beneficien de rendimientos mucho mejores, ¿no? Es flexibilizar por una parte, pero también por otra parte, por ejemplo, las Afores, yo creo que es un intermediario que puede financiar muy bien el tema de infraestructura. Necesitamos un banco de proyectos de infraestructura, reglas claras de cómo se van a dar las asociaciones entre el gobierno y el sector privado para que pueda fluir el financiamiento. Entonces yo creo que ahí hay retos muy importantes de diseño de mecanismos. Este año ya no, ¿verdad, Guillermo? Porque ya, no sé, ¿ves algo en el Congreso, este cierre de, digamos, en este último periodo de sesiones? Es que este periodo de sesiones siempre es bien difícil por el tema de la discusión del presupuesto. Eso se lleva buena parte y la verdad es que lo que queda son 2 o 3 cosas que pasan. Normalmente la discusión más interesante de temas fuera del presupuesto se da en el periodo de febrero-abril. Y también hay que reconocer otra cosa. A esta administración le queda un año y decreciendo cada día. Ya estamos en la cuenta regresiva. Va a haber una nueva presidenta, todo parece indicar, en octubre del 2024. También en estas transiciones de gobierno, el que está tiene que acabar ciertas cosas y hay otras que ya le corresponden a los que vienen. Y yo creo que algunos de estos temas de reflexión, de nuevos esquemas de financiamiento, el tema de infraestructura, banco de proyectos, son aspectos que más bien le toca a los que van a venir llegando. Entonces, va a ser algo que creo que vamos a tener que entender esos tiempos de transición muy bien desde el sector de Afores y yo creo que desde muchos otros sectores de la economía. Bueno, muy bien. Pues, Guillermo, muchas gracias. Siempre muy interesante platicar contigo. Gracias por la oportunidad, Guillermo. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Te lo aprecio mucho, Alberto. Gracias, Guillermo. Afortunadamente, el panorama de las Afores ha mejorado y los recursos que se reciben han vuelto a crecer. La generación de empleos y los aumentos al salario mínimo han ayudado. También las recientes reformas que acrecentaron el tamaño de las aportaciones. Igual han regresado las plusvalías en dichos fondos lastimados durante la pandemia y el alza de las tasas. Esto es nodal para que la masa de recursos al momento del retiro permita vivir en buena situación a los trabajadores. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.